son las 10:06. Vamos a ir a nuestra mesa de análisis. Está con nosotros Arián Laguna, sociólogo y ya parte también de los equipos de estas mesas de los viernes internacionales. Hola Dani, feliz de estar aquí otra vez. Ahora tenemos a David Santa Cruz, que por primera vez nos visita, periodista especializado en temas internacionales y por primera vez aquí en las mesas del Sinsonte. Qué gusto, muchas gracias de estar aquí con ustedes. Y tenemos también en línea a Alejandro Ruiz, que me dicen que ya está, también está conectado. Alejandro Ruiz, periodista, editor de Pie de Página y de La Ceiba. Alejandro, hola, bienvenido Dani. al Sinsonte de nuevo. Hola a todas, a todos. Buenos días. Y estamos esperando también que en unos minutos se va a incorporar Cecilia Vadillo, pero mientras vamos a ir con estos temas de los que estábamos hablando. Estábamos hablando ahorita justo de las elecciones en Honduras, lo que se juega en Honduras. A David, pues como eres la primera vez que vienes, yo te voy a ir contigo para que nos digas un poco qué se está jugando este domingo en Honduras. Ayer Donald Trump ya claramente dijo a los hondureños por quién votar. Sí, con una frase donde dijo que Rixi Moncada, la candidata del Partido Libre, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, eran comunistas. Y perdón, si Nasralla es comunista, yo soy Vladimir Lenin. De verdad, o sea, va a poner contexto. En 2017 yo diseñé la campaña de Salvador Nasralla a la presidencia, donde Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, era la secretaria general del Partido Libre. Iban en una alianza que coordinaba el expresidente Mel Zelaya, al cual le dieron el golpe de Estado. Y entonces era una coalición que iba contra Juan Orlando Hernández, que se estaba reeligiendo ilegalmente. En Honduras la reelección es ilegal por constitución y él se amparó y dijo, si todos los demás se pueden reelegir, los diputados y tal, yo como presidente también podría. Y la corte, que los había puesto todos él, dijeron, sí señor presidente. Y se reeligió con un amparo, violando la constitución. Y bueno, pues cometiendo fraude electoral. Eso fue muy dicho, muy visto, están en las noticias. Esa campaña electoral la ganamos, ¿no? Y vamos a poner en contexto quién es Salvador Nasralla. Salvador Nasralla, que hoy va por el Partido Libre, antes tenía su propio partido. Digamos que, que no se escuche como se va a escuchar, pero bueno, así es, para ponerlo en contexto con el público mexicano y latinoamericano que han crecido viendo la televisión mexicana. Haz de cuenta que metes en la licuadora a Chabelo, a José Ramón Fernández, y luego le pones a Raúl Velasco, ¿no? Y le haces clac, 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 y sacas a Salvador Nasralla, lo cual lo convierte en el hombre o uno de los hombres más conocidos de Honduras, porque efectivamente tenía un programa los domingos donde aparecía con shortcitos onda Chabelo, ¿no? Aún ya con casi 50 y tantos, 60 años, aparecía con sus shortcitos y con un rollo así, muy apretaditos, ¿no? Y daba el programa de concursos donde regalaba dinero, onda Chabelo. Luego tenía el programa de espectáculos y era el conductor, el narrador de los partidos de la Selección Nacional de Honduras. Entonces es un hombre hiperconocido que en 2011 se levantó con la bandera de hay que luchar contra la corrupción. Y lo ha intentado, tuvo su partido, el partido se lo quitaron, luego volvió a formar otro partido, traicionó al partido y ahora está con el Partido Liberal. Durante 200 años en Honduras hubo un bipartidismo, liberales y nacionalistas, que básicamente son las dos alas de 14 familias de ultramillonarios propietarias del país. Y en esas dos alas, ese bipartidismo se rompió en 2017 con el triunfo, con el fraude que se le comete al Partido Libre, pero que se convierte en la segunda fuerza política y manda al Partido Liberal hasta el fondo. Y eso rompe el bipartidismo de 200 años. Yo creo que esa campaña que hicimos fue muy interesante porque se rompe con eso. Ahora, ¿qué es lo que se está jugando aquí? ¿Y por qué es importante la frase del presidente Donald Trump apoyando a Nasri Asfura, que es un personaje ultraconservador, neoliberal, de estas 14 familias que gobiernan el país? Que tanto Nasralla como la abogada Rixi Moncada
no pertenecen a la élite. Hasta donde yo tengo entendido y de los números que he visto, hay un empate técnico entre Nasrallah y la abogada Moncada, que además ha sido fue funcionaria del gobierno del presidente Zelaya. De hecho, a ella le toca escapar hacia Nicaragua, si no mal recuerdo, en la cajuela de un auto durante el golpe de Estado, porque había pues esta consigna de deshacerse de todo el gabinete, ¿no? Recordemos que a Mel Zelaya lo suben en un avión en pantuflas. Pueden ver el video del operativo porque su hija, la Pichu, estaba debajo de la cama con el celular grabando el momento en que entra el ejército a la casa del presidente Zelaya y lo sacan casi desnudo y lo ponen en un avión y lo avientan, creo que en Costa Rica, no me acuerdo. Acá a la secretaria, a la ministra de Exteriores, la mandan acá, a México, ¿no? Es una cosa. Y Rixi Moncada, que en ese momento era secretaria de Energía, la sube su chofer a la cajuela del auto y la saca por la frontera, ¿no? Dejando a sus hijos, dejando a su familia. Y bueno, regresa junto con la hoy presidenta Xiomara Castro a encabezar la resistencia en las calles. Una resistencia, el Partido Libre, hay que decirlo, es un partido que surge como algo que ya casi no se ve en América Latina y en el mundo, de la resistencia civil en las calles, donde se junta gente pues de la clase alta, porque sí, pues, y gente de los movimientos populares, de los movimientos obreros, de los movimientos campesinos, que hay muchísimos de los que están en contra de la palma de aceite. No olvidemos que Rafael Alegría, que es el fundador de Vía Campesina, es hondureño, ¿no? Entonces se da un movimiento ahí muy interesante. Y Rixi Moncada también es funcionaria de esta administración. Ella impulsa el tema que conocemos mundialmente como Tax the Rich, ¿no? Que es, traían una cosa muy linda que era la reforma tributaria, que la querían pasar, la verdad es que la querían pasar directo. La oposición se puso muy férrea y eso obligó a que se hicieran muchos foros y que la gente se involucrara. Honduras es un país, a mí me sorprendió, brutalmente politizado. La gente en las calles se informa, escuchan la radio, ven la tele y entonces son blogs, Facebook, Twitter, todo esto. Y es una gente muy politizada desde los niveles económicamente más de abajo. Y eso es bien interesante. Y es gente que sale a la primera a la calle a protestar, no es gente que se deja. Es un espacio bien interesante. Y entonces, en este empate técnico que hay entre Nasrallah y Moncada, lo que se está jugando es que por primera vez en la historia de Honduras ganaría alguien que no pertenece a las oligarquías. Y la pregunta es, ¿los van a dejar? Pues esa es la pregunta, Donald Trump, y voy contigo, Arián, porque pues Trump se metió como se metió en Argentina, sin pudor, sin preocupación, a apoyar a este candidato de la ultraderecha. Y estamos viendo, lo hemos visto acá en las mesas cada viernes, pues cómo digamos que lo que le hemos denominado esta internacional reaccionaria se va moviendo en distintos lados tratando de conseguir posiciones. ¿Cómo la leemos en clave regional? Sí, bueno, afortunadamente a veces Trump es el mejor asesor de las izquierdas latinoamericanas, ¿no? O sea, estas salidas de último momento que hace, que también la hizo en Bolivia, en Argentina, a veces ayudan mucho al candidato de izquierda, ¿no? Porque creo que a ninguna sociedad le gusta que le digan por quién votar y menos desde Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido puede ayudar un poquito a la candidatura de izquierda. Además, digamos, creo que es importante recordar que en Honduras no hay segunda vuelta, ¿no? Entonces esto se va a decidir por mayoría simple y es una competencia que ahorita está sumamente pegada, ¿no? Entonces, digamos, unos pocos puntos porcentuales pueden marcar la diferencia en esta elección. Pero digamos, como tratando de enmarcar es un poco más a nivel regional, creo que es una elección sumamente importante porque, en primer lugar, Centroamérica, ¿no? Un espacio regional siempre tratándose de librar de las oligarquías regionales, ¿no? De estas oligarquías principalmente vinculadas a la agroexportación a Estados Unidos, ¿no? Y una región que está experimentando dificultades, digamos. Dejamos aparte el caso de Nicaragua, ¿no? Que tiene, digamos, su propia dinámica. Se ha producido una especie de giro a la derecha, por ejemplo, en un país como Costa Rica, que tenía una tradición, digamos, podríamos llamarle un poco más socialdemócrata, ¿no? Entonces creo que sería muy importante que se pueda reafirmar la izquierda en
estén en esta elección en Honduras, y además porque estamos en un ciclo latinoamericano, ¿no?, de disputas de ir y venir entre la izquierda y la derecha. Estamos, digamos, si hacemos un conteo entre países, estamos casi empatados, ¿no?, entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha en la región, ¿no? Entonces creo que sería un apuntalamiento muy importante para la izquierda regional el que pueda imponerse en las elecciones de Moncada, ¿no? Ahora es una elección difícil para ella porque si bien hubo muchas expectativas de cambio en Honduras, como toda la región, ha sido un contexto difícil estos últimos 4 años, ¿no? O sea, tenemos un contexto internacional de inflación, de altos precios de los energéticos, y obviamente Honduras es un importador de petróleo, ¿no? Entonces ha sido, digamos, económicamente difícil para este gobierno el poder cumplir esas promesas de democratización, de redistribución del ingreso, ¿no? Y por otra parte, algo que, digamos, ha estado muy en boga en Honduras en la discusión en estos días es como las denuncias de fraude electoral, de una y de otra parte, ¿no? De que hay un intento de intervenir en el resultado electoral, el ejército va a, digamos, custodiar las actas electorales, ¿no? Entonces se ha denunciado que obviamente es una intervención excesiva del ejército en un proceso electoral. El oficialismo denuncia que la derecha es la que quiere, digamos, volcar el resultado. Lo mismo dice la derecha, ¿no? Entonces realmente es una elección sumamente impredecible, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que estos dichos de Trump puedan volcar la balanza brevemente hacia la izquierda. Bueno, y voy contigo, Alejandro, porque justamente estamos en un contexto complejo en el que tenemos a Donald Trump interviniendo abiertamente en elecciones. La de Argentina recientemente, diciendo les doy dinero si votan por pero también en una situación, y lo platicábamos la semana pasada con el tema de Venezuela, ayer pues República Dominicana dio paso se acordó con la visita de Pete Hegseth que pues se usen 2 aeropuertos como bases militares en República Dominicana, en este despliegue que está haciendo Estados Unidos, y que todos los días está con esta campaña psicológica sobre toda la región de ahí va el lobo, ahí va el lobo, ahí va el lobo, hoy sí, mañana no, vamos a hablar, les voy a mandar más militares, voy a meterme en estas otras elecciones. Nos parece que hay una abierta guerra por todos los frentes, psicológica, electoral, desde Estados Unidos sobre toda esta región, Alejandro. Sí, y creo que es bastante importante como señalar e identificar estos actores, ¿no? O sea, si bien Donald Trump es el rostro más visible de esta ofensiva militar, política en contra de los gobiernos progresistas y de izquierda en la región, también estamos viendo como una especie de manual que se replicó en Venezuela hace un año justamente y que ahora vuelve a surgir, ¿no? Que es el papel de los organismos de observación internacionales, por ejemplo, en el caso de Honduras, que entiendo que la Unión Europea, un grupo de observadores de la Unión Europea ya está advirtiendo de fallas institucionales y de una, digamos, una falta de democracia y una debilidad en los procesos judiciales en Honduras, ¿no? Entonces hay una antesala que se prepara constantemente, que se suma, como ya comentaba el compañero, se suma justamente a estas denuncias de fraude electoral, estos audios filtrados recientemente en Honduras, que ponen un contexto bastante álgido para, digamos, la elección presidencial, que efectivamente no es menor, ¿no?, para la región. Tenemos justamente esta reconfiguración geopolítica con Estados Unidos liderando una nueva ofensiva en contra de América Latina y el Caribe, donde los gobiernos que puedan identificarse con un discurso progresista o que en los hechos estén demostrando solidaridad con procesos como el venezolano o el cubano, pues están siendo atacados, ¿no? Y creo que aquí justamente los actores que también están confluyendo en este tipo de procesos no son menores, ¿no? O sea, veíamos también una declaración, me parece que fue ayer o antier, de este grupo Libertad y Democracia, que es este grupo donde se agrupaba Yanin Álvarez en Bolivia y donde otros más políticos de derecha y de ultraderecha confluyen y que justamente están acusando justamente estos fraudes
electorales también, que están acusando una debilidad institucional en países como Honduras, en países que están sosteniendo procesos democráticos, y que obviamente hay una agenda que corresponde a los intereses de Estados Unidos, que cabe resaltar, ¿no? Esta agenda no solamente es por los recursos, que si bien es la parte, digamos, más visible de una disputa geopolítica o la lectura, digamos, inmediata, también tiene que ver con el dominio hegemónico en la región, el dominio del discurso político, ¿no? Venezuela un poco, y en el caso de Honduras con Xiomara Castro y la sucesora que pueda llegar con esta elección, vemos que es un discurso que hace una afrenta, si no es directa, al menos una afrenta discursiva al discurso de la democracia liberal diseñada desde los Estados Unidos, y que pone en entredicho justamente la unidad latinoamericana, caribeña, y también una transición hacia un nuevo modelo de sociedad que, si bien aún puede ser incipiente en muchos de los casos, es un discurso que está fraguándose, y por la complejidad y la construcción de estos movimientos partido en algunas regiones, pueden permitir una avanzada de los movimientos sociales y una participación colectiva y comunitaria distinta a los cánones de esta democracia liberal, ¿no? Entonces, creo que ahí también es una pugna discursiva, porque justamente el discurso o la narrativa que está siguiendo Donald Trump, además de acusar de narcoterroristas a estos gobiernos para poder intervenir militarmente, es también una ofensiva en contra de discursos que los tilda de comunistas, de justamente proyectos alternativos a lo que representa la hegemonía estadounidense. Entonces, es un escenario bastante complejo que se manifiesta, como ya lo decías, Dani, en estas avanzadas militares, en esta pues negociación, esta subordinación de algunos países como Trinidad y Tobago, República Dominicana recientemente, a los intereses militares de los Estados Unidos, y que también se enmarcan pues en una serie de procesos organizativos que están surgiendo desde los movimientos sociales para responder a estas agresiones, ¿no? O sea, el cierre de los vuelos hacia Venezuela, bueno, la recomendación que envía Estados Unidos y que muchas aerolíneas cierran sus vuelos hacia Venezuela, corresponde también en el contexto de una asamblea internacional por la paz desde los pueblos, ¿no? Convocada justamente desde instituciones u organismos autónomos del Estado venezolano, y que estaba convocando o está convocando a distintos movimientos sociales y representantes. Entonces, no es menor lo que está sucediendo, y creo que sí hay que afinar mucho la mirada geopolítica, pero también la intención de fondo de socavar proyectos que puedan aspirar a revertir o a subvertir la democracia liberal y otro tipo de visiones del mundo y del desarrollo de la región, ¿no? Democracia de mercado, decía ayer César Pineda en una conversación que tuvimos con Elvin Calcaño, y me gustó eso, ¿no? Para ya irnos cambiando el término de la democracia liberal, decía, es una democracia de mercado. Y justamente el tema de los proyectos políticos socavados nos lleva al otro asunto que ocurrió esta semana, o que ha estado ocurriendo, que es el de Perú. Primero viene la condena, bueno, más bien paralela, la condena de Pedro Castillo con la condena también de Betsy Chávez, que está ahorita asilada en la Embajada de México. Y pues Pedro Castillo, que ya tenían que condenarlo porque lleva 3 años sin condena, bueno, ya lo sentencian a 11 años. En un contexto, pues en este contexto particularmente difícil, pero también con Perú, con Bolivia, ahora también con estas expresiones pues muy duras, ¿no? El presidente de facto de Perú, Gerí, diciendo que va a tomar decisiones duras, o sea, unas actitudes que uno dice, bueno, y este señor, ¿no? Que se tomó. Pero por un lado él, y por otro Rodrigo Paz diciendo, bueno, pues ya vengan señores de Estados Unidos, hagan lo que ustedes quieran, nosotros aquí les abrimos la puerta, pasen, llévense lo que necesiten, y mucho más corrido, más a la derecha de lo que pensábamos. Arián. Bueno, lo de Perú, ¿no? Siempre llamativo. O sea, 4 presidentes encerrados en una misma cárcel. Algo raro pasa en este país, ¿no? No es tampoco tan fácil de entender lo que Pero 0 pasa. congresistas. 0 congresistas, 0 personas del Poder Judicial, pero 4 presidentes. Sí. Hay algo raro, ¿no? Ajá, esto huele extraño. Y no es fácil de entender, porque es un proceso que ya viene de hace, ya vamos como 15 años con este proceso de encerrar. Pues es el Congreso que dejó por ahí Fujimori, que luego también se le
hay dos actores, ¿no? Es el Congreso y es el Poder Judicial. El Congreso siempre con, digamos, no con una mayoría absoluta, pero sí con una fuerza predominante del fujimorismo, ¿no? Y un fujimorismo que dice, ok, no ocupo la presidencia, pero desde aquí tampoco dejo que nadie lo ocupe, ¿no? O sea, aquí el poder lo controla el Congreso. Y bajo una figura también creada por Fujimori, ¿no? Que es esta capacidad de disolver el poder presidencial a través de la figura de la incapacidad moral, ¿no? O sea, una figura inédita en Latinoamérica que le permite al Congreso retirar al presidente en funciones, ¿no? O sea, una especie como de parlamentarismo pero corrupto, ¿no? Entonces eso ha generado que en cierta forma los presidentes en Perú sean prisioneros de ese Congreso dominado por el fujimorismo, ¿no? Y además un Congreso y unos partidos políticos en Perú, digamos, como bastante desvinculados de los grupos a los que representan, ¿no? O sea, ni siquiera es que la burguesía limeña, por ejemplo, tenga un solo partido que representa sus intereses, ¿no? O sea, una representación política sumamente fragmentada, toda la región andina de la sierra peruana queriendo tener una representación importante en el Congreso, pero sin lograr, digamos, canalizar esto bajo un partido político, ¿no? Entonces, realmente como presidentes con pies de barro, que se ven enfrentados a un Congreso y a un Poder Judicial sumamente agresivo, que no les permiten ningún tipo de estabilidad política, ¿no? Entonces, digamos, dentro de ese contexto, dentro de una presidenta que tenía 3% de aprobación y un Congreso que igual la tenía contra las cuerdas, asume el poder José Geri, ¿no? Y lo que le dicen a José Geri es, mira, si tú no consigues algo de popularidad en la calle, el Congreso te va a volver a hacer lo que le ha hecho a todos los presidentes, ¿no? Entonces, si no quieres acabar en la cárcel junto con Vizcarra, Castillo, Humala y Toledo, mejor hacemos algo, ¿no? Y su estrategia ha sido un poco copiar en parte a Bukele y en parte a Noboa, ¿no? O sea, dicen, ¿no? Es un presidente millennial que anda con el celular todo el tiempo, filmando videos de TikToks en las calles de Lima, con cosas sumamente, digamos, populistas en el más mal sentido del término, ¿no? Así como en peleas de box, haciendo show, haciendo espectáculo político, combinando eso con un discurso sumamente, ahí decía lo de Bukele, ¿no? Un discurso sumamente punitivista y agresivo para, digamos, supuestamente solucionar el tema del crimen organizado en Perú, que ha estado en crecimiento, pero que en realidad no ha tenido ningún efecto, ¿no? O sea, midiendo las tasas que hay de homicidios y de asaltos en Lima, por ejemplo, no ha habido ninguna mejora desde que está Geri, ¿no? Pero sí un discurso que ha generado cierta expectativa en la gente y ha incrementado su apoyo al 50%, que en Perú sí es, digamos, un logro tener ese nivel de respaldo, ¿no? Entonces, bueno, un presidente que, digamos, creo que unos líderes políticos que ante este encierro del fujimorismo en el Parlamento tratan de ir por la vía, digamos, del apoyo directo popular, ¿no? Entonces veremos cómo le va a José Geri. Por ahora le está funcionando la fórmula, pero apenas van unos pocos meses de que asumió el poder, ¿no? Mientras que en Bolivia, un presidente que básicamente ha decidido que Estados Unidos gobierna el país, ¿no? Y él no sabemos muy bien a qué se dedica, qué es lo que hace, las grandes decisiones se las toma fuera de Bolivia. Tenía medidas urgentes para resolver y ha decidido simplemente no resolverlas, ¿no? Ni decir voy a, por ejemplo, mantener los subsidios a los combustibles, pero tampoco retirarlos, ¿no? Entonces nadie sabe en Bolivia si se van a retirar, no se van a retirar, cuándo se lo va a hacer, ¿no? Entonces está generando simplemente como una incertidumbre total, ¿no? Incertidumbre total, eso es lo que está pasando en el país, y claramente es muy probable que las políticas económicas las empiece a dictar el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces eso es lo que se está viviendo. O directamente la Casa Blanca, como está ocurriendo también con Argentina, que ya dices, bueno, y estos señores que cobran de presidentes, juegan golf o a qué se dedicarán todos los días, estarán jugando ahí Tetris o no sabemos. Pero David, yo te quiero preguntar, porque esto contrasta mucho y justo quiero retomar el tema de las democracias de mercado, que me gustó este término, con lo que acaba de ocurrir también en Estados Unidos. Acaban de absolver a Donald Trump de los cargos que tenía por la toma, pues, del Capitolio. Entonces uno dice, bueno, o sea, se supone que es el país de la avanzada en este modelo de la democracia, ¿no? Es el país de la institucionalidad más fuerte. Y de pronto lo que vemos es que pues no le pide nada tampoco la justicia en Estados Unidos a la justicia de cualquiera de nuestros países. Pues es que el mercado es democrático hasta que pierde las elecciones, ¿no? Entonces va y arrebata. Yo creo que aquí hay estamos frente a un cambio sistémico a nivel internacional. O sea, cuando cae el muro de Berlín, se acaba la Guerra Fría, nos quedamos en una anomalía histórica
que es por primera vez solamente hay un gran modelo económico político para gobernar, así como los anillos del Señor, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos. Es de mi club, le gustan las películas que me gustan para explicarnos las realidades. Nos quedamos con un solo modelo, que es el modelo capitalista neoliberal. Pero como todo modelo hegemónico, así como las religiones, tienden al cisma. Cuando te quedas con un modelo, tarde o temprano se va a romper, tarde o temprano se van a poner en desacuerdo, y eso está pasando con el capitalismo. Y entonces tenemos un capitalismo de mercado, que es muy parecido a lo que Lenin definiera, ¿no? Como este capitalismo transnacional, deslocalizado, anónimo, ¿no? O sea, ¿quiénes son los dueños del capital y las dueñas del capital hoy mismo? ¿Dónde están? O sea, tenemos empresas israelíes financiadas por la empresa que nos permite escuchar música, que utiliza los fondos de los pensionados en Noruega. ¿De quién es el capital? ¿Quién lo está moviendo? ¿Dónde está? Y por el otro lado, tenemos un modelo que viene de lo que fueron los países comunistas, socialistas, que es un capitalismo de Estado, que algunos le llaman capitalismo autoritario, que parece que eso es lo que está permeando, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, ¿no? Sí, un capitalismo de mercado, pero creo que esta figura que fue la que permitió que los tigres asiáticos crecieran copiando el modelo chino, pues ahora como que a todo el mundo le está gustando, están cerrando las puertas. Yo veo una cosa, el modelo globalizador le dijo a los mercados, ¿saben qué? Si todos nos ponemos de acuerdo y en lugar de tener las puertas cerradas, las abrimos. Recuerden que veníamos de los modelos de sustitución de importaciones, proteccionismo. Si abrimos los mercados, si abrimos la puerta y entonces usamos la casa de todos y todo es bien común y entramos, salimos, vamos a tener en lugar de una sola casa muchas casas y todos vamos a ser felices. Lo que pasó con el tiempo es que las oligarquías locales, la gente en general, después de 40 años del neoliberalismo, salimos a la calle y nos dimos cuenta que en nuestra casa ya no teníamos muebles, que los muebles los habían sacado a la calle, los habían vendido, los habían empeñado, los habían convertido en otra cosa. Y entonces ahora lo que están haciendo, eso le pasó a los estados, ahora lo que yo veo que están haciendo los estados es cerrar la puerta. Y estamos regresando a una etapa que no la veo mal en términos generales, pues de proteccionismo, ¿no? Pero también eso viene acompañado con un momento pues bastante autoritario, porque si durante 40 años se montaron instituciones, personas, como el caso Perú, ¿no? O sea, tienes un congreso fujimorista, o como en el caso Guatemala, que es preocupante. La primera dama de Guatemala está exiliada en México, porque están criminalizando al partido, están criminalizando al presidente. Hay toda la gente que luchó contra la impunidad en Guatemala con la CICIG, que fue el gran modelo de justicia transnacional y transicional y tal, pues hoy todos están en el exilio, toda la gente que estuvo ahí. Que aparte era gente que no era que tuviera una postura política como el exilio de la guerrilla. No, era gente técnica, eran abogados, abogadas, investigadores, investigadoras que estaban haciendo su trabajo y que hoy están profundamente desconcertados porque dicen, bueno, pues nos dijeron que había que luchar contra la impunidad, que teníamos que luchar con fomentar la democracia para que el mercado creciera y nos beneficiara, y ahora están en el exilio, ¿no? Y lo mismo pasa. Entonces, a veces la pregunta es, ¿sin autoritarismo se podrán dar estos cambios? O sea, sin mano dura para contrarrestar a las... Porque entonces ahora tenemos una lucha de élites, ¿no? Que están aferradas al poder y que son los reaccionarios, que ya se dieron cuenta que todo esto que les vendieron pues no les funcionó tan bien, le dieron demasiada libertad y demasiados espacios a otros. Ahora les quieren cobrar impuestos, imagínate, ¿no? Ahora el pueblo les quiere cobrar impuestos. Entonces, pues obviamente están reaccionando, están cuidando la billetera. La avaricia está ahí. Yo creo que ese es el gran punto central en el cambio de modelo. La avaricia capitalista es el centro. Y quiero venir a México, bueno, pero antes a las resistencias, Alejandro. Hace un rato estábamos conversando con Bruno Sgarzini a partir de unas notas que está publicando hoy de cómo opera esta campaña psicológica de bluff, de amenaza, ¿no? Inminente ataque a Venezuela. Hoy mueven 2 piezas, mañana también, hoy sobrevuelan, hoy hablo. Decía, bueno, es esta estrategia de desgaste de estar una y otra vez para, al final de cuentas, como tener arma de negociación para
para, si se da la reunión con Maduro, pues tener alguna carta de presión, que es más o menos la misma estrategia que hemos visto en México, que todos los días el narcoestado, los bloqueos, no sé qué, como herramienta de presión para los encuentros que puedan darse y que lleguen en condiciones como de desventaja los presidentes de América, ¿no? De México y de Venezuela. Y entonces, pero nos hablaba pues de la respuesta que ha tenido Nicolás Maduro, de salir cantando como, ¿no?, de John Lennon, bailando, movilizando a la gente, teniendo movilizada a la población permanentemente, que bueno, en realidad pone a Trump en una situación difícil, porque si no logra la salida de Maduro, ¿cuál va a ser la salida de Donald Trump en esa circunstancia? Y no con la gente en Estados Unidos no muy convencida de que quieren irse a una guerra en el Caribe. Sí, o sea, creo que ahí, o sea, es un escenario complejo, ¿no? O sea, imaginando los posibles futuros y a partir de eso la preparación de la gente, sí está canijo, dirán por allá, ¿no? O sea, porque por un lado, o sea, si se llega a consumar esta invasión por parte de los Estados Unidos en Venezuela, tendremos un escenario de mucha violencia, de una guerra interna, y pues por el poderío militar que pueden tener los Estados Unidos y también por la desarticulación de los jefes de Estado de la región, pues, sería inminente pues justamente descabezar el proceso bolivariano, ¿no? Y en ese sentido, el escenario posterior a esta invasión no sería nada favorable, porque vaya, o sea, la gente no, o sea, si algo queda claro es que la gente en Venezuela, la gente organizada en Venezuela, no va a ceder pues las conquistas que ha propiciado desde que llegó Hugo Chávez a la presidencia, y pues se desataría un escenario de guerra civil bastante pues bueno, o sea, a nadie le convendría en la región políticamente, y obviamente sería algo pues lamentable pues en el mundo, ¿no? Y ante esto sí hay escenarios de preparación por parte del pueblo venezolano, no solamente las canciones de Maduro o sus bailes, que bueno, ahí cada quien tendrá una opinión al respecto, sino más bien ¿quién baila mejor, Maduro o Trump? Maduro o Trump, ¿no? Ahí también podríamos poner en la competencia a Milei de ver quién está más chistoso. No, pero, bueno, Milei canta, ¿no? ¿No baila o qué? ¿O sí baila también? Se mueve. Se mueve. A ver si encontramos ahí unas Maduro imágenes de todos así. Ajá. De los tres, justo creo que por el saborcito caribeño, a lo mejor Maduro es el que tiene más ritmo, pero vaya, o sea, en la resistencia popular y en lo que se está configurando ahí también es bastante interesante, ¿no? O sea, Venezuela respondió desde los primeros movimientos militares de los Estados Unidos, respondió con una figura que creo que ha sido muy poco difundida a nivel de medios, también por la incomprensión que puede llevar eso para otros esquemas de democracia, que es justamente las milicias bolivarianas, que es básicamente la gente armándose, la gente activamente participando en esto, en la defensa de la soberanía, y que justamente ahí se están activando ciertos circuitos organizativos y políticos que son bastante interesantes y complejos, ¿no? O sea, son los circuitos de las comunas, que las comunas no son parte del gobierno, sino más bien las comunas, por resumirlo muy generalmente, es el gobierno de la gente dentro de sus propios territorios, llámense barrios, comunidades campesinas, entre otros lugares. Y a partir de esto, pues justamente se están empezando a hacer movilizaciones constantes, debates constantes que están llamando no solamente a la unidad de los que se puedan identificar bajo pues el chavismo o el bolivarismo, sino también a sectores de la población que, aunque son de oposición, aunque pueden tener una visión política. Perdón por la interrupción, pero ahí está, por supuesto. No, pues sí tiene más ritmo, por supuesto. El otro nada más le hace así y el otro canta muy rockeramente. Y la canción está buena, y la canción está buena también. Bueno, a mí no me gustó, pero la canción ha gustado en otros lados. Pero justo eso, ¿no? O sea, hay un contexto de preparación, de armar organización y estructura para hacer frente a esto. En algunas comunas, como la del Panal, en el 23 de enero, por ejemplo, están reviviendo esta bandera
que enarboló Bolívar, por ejemplo, creo que es la declaración de guerra contra el imperio, contra las oligarquías, pues hay un espíritu de movilización que, vaya, o sea, también sería un escenario no el ideal, ¿no? Sino es un escenario que justamente es de respuesta a las agresiones imperialistas en el territorio venezolano, y que también se extiende por toda América Latina. El día de ayer hubo movilizaciones, hubo aquí movilizaciones en México frente a la Embajada de los Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, denunciando justamente la intervención militar de los Estados Unidos, y en una de esas declaraciones yo escuchaba justamente algo que, bueno, a veces pasa de largo, lo damos por muy sentado, pero que es pues la extensión de la doctrina Monroe de los Estados Unidos en el territorio de América Latina y el Caribe, bajo la imposición de gobiernos a modo, bajo la presión militar, o también bajo la figura de la guerra económica, que es un fenómeno que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, creo que es un escenario complejo, y yo más bien me quedaría con lo que decía un señor allá en Caracas hace unos días, que era como: dejen quieto lo que está quieto, ¿no? Porque si se mueve, pues se mueve todo en ese sentido. Entonces creo que por ahí va la cosa también. Y ahora la pregunta, y es la que nos hacíamos hace un rato, es ¿qué salida puede tener Trump después de este despliegue de fuerzas? Tiene que hacer como que algo gana después de tanta faramalla, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, y también lo que puede representar en Venezuela el próximo 10 de diciembre, que se presentará María Corina Machado con su premio Nobel, le van a entregar su premio Nobel, y seguramente habrá más agitación. Vamos a tener diciembre agitado, aunque no queramos, aunque quisiéramos irnos a descansar. Pero yo quiero seguir con esta línea, Arián, de las movilizaciones, porque justo decíamos, bueno, a ver, esta movilización le está funcionando a Maduro. O sea, Trump finalmente tiene baja popularidad, la gente no está de acuerdo, no está la mayoría de la gente en favor de que haya una guerra en el Caribe, tiene sus propias dinámicas con el Congreso, el caso de Epstein y no sé qué, y entonces presiona para poder salir con la carta de sí, yo salvé a Venezuela. Pero la movilización se la está poniendo complicada, la gente está no solo aglutinada en torno a las milicias, sino también con lo que acaba de pasar de la reunión de comunas, ¿no? Que también es parte de la organización territorial. Y ahí la pregunta es que la quiero llevar a México, porque se está llamando, pues, después de las escenas que vimos del 15 de noviembre, de los bloqueos, a una movilización aquí para el 6 de diciembre. Entonces, todo esto es para aterrizar en México, y la propuesta que hay de movilización del 6 de diciembre, qué efectos puede tener y sobre todo también qué retos tienen. Sí, creo que hay como dos estrategias a las que se puede recurrir, ¿no? Los gobiernos latinoamericanos ante este tipo de afrontas de Estados Unidos, que en el caso de Venezuela y México ya son amenazas militares, ¿no? Obviamente en el caso de Venezuela están ahí los portaaviones a unos pocos kilómetros de las costas venezolanas, ¿no? O sea, ya es una amenaza directa y explícita. En el caso entre Estados Unidos y México todavía es verbal la amenaza, ¿no? Pero es primera vez que Estados Unidos en más de casi 200 años anda amenazando militarmente, o bueno, desde la Revolución Mexicana que no amenazaba militarmente a México, ¿no? Entonces, ante eso tiene que haber una respuesta, ¿no? Porque, Trump juega al bully, ¿no? O sea, juega al más fuerte y te arrincono y luego negociamos cuando estás arrinconado, ¿no? Esa es lo que tú misma dijiste, ¿no? Esa es la estrategia de Trump. Entonces, si tú dejas que te arrincone, vas a tener que negociar en condiciones muy difíciles, y probablemente uno de sus grandes intereses es poder negociar con México el TEMEC, ¿no? Que se vienen las negociaciones muy pronto, en condiciones obviamente mucho más favorables para ellos, porque su principal socio comercial es México, ¿no? Entonces, obviamente ahí está uno de los principales intereses de Trump en arrinconar a México y este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, creo que por una parte, como en Venezuela, es muy importante la movilización interna, ¿no? O sea, mostrar que cualquier tipo de agresión externa va a tener una respuesta no solamente militar, gubernamental, sino también de la propia sociedad, ¿no? Mexicana, venezolana. Y por otra parte, creo que también la respuesta regional de los gobiernos de la región es muy importante, ¿no? O sea, Trump debería tener muy claro que una intervención militar en Venezuela o en México va a generarle consecuencias muy fuertes con los otros gobiernos de la región. Pero tal vez no militarmente, ¿no? Es realmente muy complicado pedirle a un gobierno latinoamericano que intervenga militarmente, pero
sí que puede generarle rompimiento de relaciones diplomáticas, rompimiento o al menos empeoramiento de las relaciones comerciales con los gobiernos de la región. Creo que ahí Brasil juega un rol central, ¿no? Porque digamos el volumen comercial entre Brasil y Estados Unidos es muy importante y es un actor global Brasil, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, la voz que pueda tener Lula en esto también va a ser muy importante y la solidaridad de los otros gobiernos latinoamericanos va a ser clave, como diciendo, mira, podemos tener nuestras diferencias ideológicas internas, pero militarmente Latinoamérica no se toca, ¿no? Entonces creo que esos dos brazos son muy importantes para México y tal vez un discurso más frontal que ha estado haciendo falta tal vez en Sheinbaum, ¿no? O sea, obviamente se defiende la soberanía en México, pero tal vez falta un poco de mayor claridad y de poner un freno, ¿no? Obviamente hay miedo en México por las relaciones comerciales con Estados Unidos, se entiende, pero es necesaria una postura mucho más, tal vez más firme, inclusive a nivel de la vocería de México, ¿no? Creo que esos frentes pueden ayudar a frenar un poco las actitudes bullies de Trump. Lo pongo así, América Latina nos dicen es de territorio en disputa en muchos niveles, pero también el de la narrativa. Y está por un lado estos que gritan mucho, todos los medios que están surgiendo ahorita nuevos para contarnos una realidad, que hay desestabilización y bla, 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 pero por otro tenemos ayer el informe de la CEPAL que nos dice la región ha habido una importante reducción de la pobreza extrema e incluso de la desigualdad, en buena medida por el aporte que han tenido México y Brasil, ¿no? Que tienen el 52% de la población de la región, o sea, es un paquete importante. Luego también nos dicen hay inversión, récord de inversión extranjera en México, entonces es bueno. Quizá no está tan desestabilizado el país, ¿no? Entonces hay como esta percepción que por un lado nos asusta porque gritan y gritan y gritan y la derecha va avanzando, pero luego ves los números y dices, bueno, en el país estamos como parejos, o sea, la cancha es un territorio que se está disputando, pero digamos que van a empates, no va ganando todavía uno que parece que va ganando porque grita mucho, muy fuerte y está todos los días dando lata, David. Para ponernos en términos futboleros. Para ponernos en términos futboleros, mira, ya como verán, ya la edad ya se me nota, ya sobreviví varios sexenios en este país y yo recuerdo transiciones de gobierno aún en la época del PRI, que se supone que era el mismo partido y que asumíamos que las transiciones no eran nada tersas, que eran convulsas, o sea, la crisis del 82, ¿no? Cuando se viene abajo el milagro mexicano, y no olvidemos que México se ha cargado a toda Latinoamérica en 2 ocasiones. Cuando entra en impagos después de la fiebre petrolera y luego en el 94 con el error de diciembre, ¿no? Y ahora el dólar el peso está estable. O sea, realmente la presidenta Sheinbaum en su campaña ofreció continuidad. Y la continuidad se siente. Puede que a alguien no le guste o tal, pero está cumpliendo esa parte donde hay una estabilidad en ese sentido. Económicamente hay continuidad, hay estabilidad. Finalmente le subieron al salario mínimo, que era una vergüenza. O sea, estábamos solamente por encima de Haití, que es un país que siempre ha estado en crisis permanente, ¿no? Entonces, México yo lo veo en ese sentido estable. El tema de la inseguridad, bueno, yo no creo que nadie pueda arreglar ese problema en este país. Perdón, soy muy negativo con el tema de la inseguridad. Ha crecido desde hace mucho tiempo, pero yo creo que en términos económicos, se siente, o sea, la moneda está estable, ¿no? Y tanto que, por ejemplo, aún y con todo el tema bully de Estados Unidos, o sea, Trump decía algo y ¡pum!, el peso se caía, las monedas se caían, los mercados se agitan. O sea, recuerdo cuando la primera elección de Trump estaba trabajando para la France Press y me encargaron que estuviera viendo la moneda, y entonces cada punto que subía Trump en las elecciones, que iba, el peso iba track, iba cayendo y era así como desesperante de la moneda se nos está haciendo pomada. Hoy ha amenazado con intervención, ha dicho un montón de cosas, que no le gusta lo que está viendo en México, qué tal, y el peso ahí está, que es uno de los mayores indicadores, ¿no?
Ahora, una gran ventaja que decías, ¿cómo va a ser la salida del presidente Trump? Una de las grandes ventajas que tiene el presidente Trump es que es como la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. Y si no tiene resultados, los inventa. ¿Sí? O sea, lo hemos visto decir, yo resolví tal guerra. Una guerra, un conflicto que ni existía. Por ahí hay un video de un presidente, creo que de Kazajistán o de no sé dónde, diciendo, mira, resolvieron la guerra, bromeando con el presidente de Francia y diciendo, ¿no viste que Trump resolvió la guerra que teníamos? Una guerra que nunca existió, ¿no? Que puede pararse, y que es mucho de los populismos de derecha, ¿no? Era mucho de Menem, ¿no? Que se aventaba así discursos y peroratas y se inventaba cosas, o Fujimori en Perú. Es mucho del populismo de la derecha de decir, digo cualquier cosa, no importa, como Fox, ya puedo decir cualquier cosa, total que ya me voy, ¿no? Entonces, Alejandro, en la misma línea, ¿cuáles son como los retos que estás viendo y además allá en un territorio autónomo de México, que es la península de Quintana Roo, siempre muy combativo contra el centro, pero también muy cerca de donde están ahorita pues todos estos portaaviones y eso? ¿Cómo están mirando los retos que puede tener el llamado a una movilización grande acá en el centro, en el Zócalo, que seguramente habrá muchas personas en este largo contexto regional? Sí, creo que, bueno, de entrada históricamente hay una desconexión mucho entre lo que pasa en el centro y en la península de Yucatán, bueno, o sea, por la historia misma, ¿no? Creo que más bien acá justo pues estos fenómenos un tanto de respaldo a Venezuela y a otras naciones del Caribe creo que se entienden distinta, y es más desde la afinidad que pueda sentirse a nivel regional, sociocultural, más allá de lo que pueda implicar una movilización contundente, ¿no? Lo que sí creo que hay como espejos y son bastante interesantes de analizar son como los espejos de la organización comunitaria trasladados justamente a los territorios que están aquí en la península resistiendo pues el impacto de distintos megaproyectos y la agroindustria y otros fenómenos más, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más bien acá la agenda un poco que está puesta es más bien seguir organizándose, fortaleciendo estas redes comunitarias y justamente tratando de descentralizar la generación de una política de Estado que atente contra los territorios, ¿no? Y que atente justamente contra la naturaleza y también contra las tradiciones y costumbres, porque en síntesis, y eso creo que aplica en general para la región de América Latina y el Caribe, pero si hablamos un poco más compartimentalizado, pues para Mesoamérica también, justo la fortaleza que tenemos desde abajo, no desde el Estado o desde los gobiernos, sino desde abajo, desde la gente que estamos construyendo organización y que está también resistiendo estos impactos, es mantener los estilos de vida, mantener justamente las tradiciones comunitarias, no solamente como una especie de romantización de esas tradiciones, sino también como un eje articulador de resistencias que justamente ponen en entredicho no solamente las políticas económicas neoliberales o el impacto de los megaproyectos, sino también las formas, ya lo decíamos hoy constantemente, ¿no? Y a lo mejor desde ayer en Canal Red, pero justamente la democracia del mercado, la democracia liberal, ¿no? Creo que por ahí también es una apuesta más allá de grandes movilizaciones que son necesarias, que son urgentes para exigir el pronunciamiento de gobiernos, para exigir y manifestar ante las embajadas o representaciones internacionales pues el repudio a las intervenciones militares y a los socavamientos de la democracia. Creo que también es importante comenzar a tejer estrategias que se puedan hermanar y articular con estos esfuerzos regionales desde los territorios, desde los espacios organizados para resistir esto y justamente, pues gobierne quien gobierne, seguir apuntalando una agenda que implica justamente en los hechos transitar hacia otro proyecto económico y de vida toda en general, ¿no? Entonces, por ahí yo dejaría ese apunte y pues más bien esperando y estando expectante también de qué es lo que sucede, porque claro que es importante un pronunciamiento y exigir desde los movimientos o desde los partidos o desde los actores políticos en general, pues el cese de las operaciones militares y el intervencionismo estadounidense en América Latina y el Caribe, y particularmente contra Venezuela, por lo que representa para la región y bueno, yo me atrevería a decir como para el mundo entero en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues ahí pone el tema, pero ese nos va a dar para otra mesa porque es muy grande, estatismo versus comunitarismo, que es gran tema para nuestros proyectos progresistas en América Latina. Ese no nos va a dar ahorita lo que nos queda de tiempo para tratarlo. Yo lo que quisiera pedirles, que es una cosa que estamos inaugurando en esta mesa, es que definamos si fuera el día, o sea, si fuera la junta editorial del día para mañana, cuál es el titular que llevarían de principal, es decir, cuál sería la nota principal que les queda de reflexión de esta mesa. Arián. Uy. Convertidos en periodismo, bueno, tú ya eres periodista, digamos que ¿cuál es el tema central del día? Los sociólogos siempre somos muy aburridos, ¿no? Y por eso jamás trabajamos en el periodismo, porque luego aburrimos a la gente con conceptos, así que no, voy a salir de mi rol de sociólogo. Yo creo que Honduras es el tema central, ¿no? Entonces probablemente sería Honduras un lugar clave de disputa entre la derecha y la izquierda regionales, ¿no? O sea, creo que aunque muchas veces tendemos a ignorar un poquito a Centroamérica porque a veces son economías más pequeñas, países más pequeños, pero creo que eso es un error y creo que además Honduras puede ser como un pivote donde podamos fortalecer o dar un poco más de esperanza ante resultados negativos que ha recibido la izquierda de la región, ¿no? Entonces creo que todos los focos sobre Honduras y lo que pueda pasar este fin de semana. Muy bien. David. Pues totalmente de acuerdo que es. No, pero que es copy-paste del medio de punto. Nada sincronizado. Nada sincronizado. Bueno, pues ahora sí nos toca, ¿no? Honduras. Creo que por ahí. Honduras, o sea, es progreso o regresión, ¿no? Continuidad o regresión, o sea, de continuidad de un proyecto político que ha venido desde la lucha de abajo, que ha venido peleando contra un golpe de Estado. O sea, no olvidemos que Libre, que Rixi Moncada, es un proyecto que viene derivado de la lucha por un golpe de Estado. Y es la continuidad de eso, y que es un golpe de Estado que se mantuvo en el poder, pues hasta que Juan Orlando Hernández fue llevado esposado a una prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, ¿no? Entonces yo creo que es la lucha contra la regresión. O sea, es Honduras, la lucha contra la regresión. Y luego esas regresiones se pagan muy caras. Alejandro, ¿cuál sería nuestra nota principal? Tú sí puedes decirnos cuál es la nota principal para mañana. Pues yo creo que, para no sonar repetitivo, porque coincido con mis compañeros, pero creo que justamente sería pues algo así como el dedo que empuja, que son los Estados Unidos y la injerencia militar en Honduras, en este caso, que es el hecho más reciente, pero creo que a nivel regional, ¿no? Entonces, el papel sería analizar justamente cómo están haciendo los Estados Unidos para desestabilizar a la región y sus procesos, y también justamente cuáles son las resistencias que se ofrecen desde estos territorios para hacerle frente a esta ofensiva imperialista, ¿no? Bueno, pues con esas creo que hay coincidencia hoy. Ahora sí se nota que no están acá el club de los optimistas y de los pesimistas, porque además debo decirles que nuestros colaboradores optimistas y pesimistas andan de viaje, y casi todos en Honduras, ¿no? Ahora hubo como bloque hacia Honduras, porque justamente es una elección en la que tenemos que tener todos los ojos puestos este domingo y lo que siga, porque parece que puede haber conflicto postelectoral. Todo indica a que si gana Rixi Moncada no la van a querer dejar sí, algunos sectores que se quede, ¿no? Yo porque no terminé la tarea, pero también me iba a ir. Exactamente, todo el mundo se iba a ir hoy a Honduras, entonces bueno, esa era parte de aquí hasta Marco Teruggi, Eneas, Rodrigo ya está allá, entonces todo el equipo aquí se quedó así como quedamos Arturo y yo, todo el mundo a Honduras. Entonces bueno, pues con esa tarea nos quedamos. Seguramente el lunes le estaremos contando lo que ocurre ahí. Les agradezco mucho a los tres que hayan estado en esta mesa. Y pues nos vamos nosotros al comentario editorial.